Anthony, mira lo que te he traído hoy. ¿Qué tenemos aquí? Son unas fotos mías en blanco y negro. ¿Pero se pueden enseñar en público? Sí, tranquilo. Ah, vale. Bonitas. Se ve que te he enseñado bien, ¿verdad? Sí. He aprendido algo, ¿no se ve? ¿Aquí dónde estás? Aquí estaba cerca de la estación. Sí. A las 4 de la madrugada había perdido el tren, fíjate. Las 4 de la madrugada. ¿Pero qué hacías por ahí? Por suerte que tenía conmigo mi cámara de foto. No te pregunto, dejémoslo. Se ve que realmente prefieres el blanco y negro al color, ¿eh? Blanco y negro y color son dos cosas distintas, depende del uso a que se destinen. Si las saco para agencias o editores, seguramente utilizo el color, puesto que las piden así porque se considera que representan mejor la realidad. Cuando en cambio fotografío por placer o para hacer exposiciones, seguramente prefiero utilizar el blanco y negro. ¿Por qué? Porque creo que representa mejor el que la fotografía sea una transfiguración de la realidad y el doblegarla al modo de ver propio. En el blanco y negro, con el uso de filtros, que luego más adelante afrontaremos en detalle, se puede también variar las tonalidades de grises de los elementos de la composición. Piensa, qué sé yo, por ejemplo, una mariquita roja sobre una hoja verde. Si es fotografiada con un filtro rojo, la mariquita resultará muy luminosa, mientras la hoja saldrá muy oscura. Si al contrario pongo en la cámara un filtro verde, será la hoja la que aparecerá más luminosa, mientras la mariquita resultará reproducida con una tonalidad de grises mucho más oscura. Pues además se puede intervenir también después en fase de impresión en la cámara oscura, actuando sobre la nitidez, el contraste y sobre las tonalidades de grises. De todos modos, se ve que el blanco y negro es otra cosa, otro mundo. Pero ¿tú me aconsejarías utilizarlo también en digital? Bueno, mira, en digital desde el menú puedes seleccionar el modo blanco y negro y sacar las imágenes directamente en blanco y negro. En algunas situaciones puede ser cómodo, pero si puedo darte un consejo, yo dejaría esta operación a la fase de postproducción, ya que durante la postproducción puedes intervenir de manera más detallada y ajustando de modo más exacto los parámetros de la conversión de la imagen del color al blanco y negro, y entonces seguramente lograrás efectos creativos más eficaces. De todos modos, el discurso sobre la postproducción lo haremos también en otro momento. Eso lo ¿verdad? trataremos más adelante. Bueno, ya que me has hecho esta pregunta, en la cámara puedes seleccionar otros parámetros que atañen también a la fotografía de color, no solo para el blanco y negro. Eso quería como la preguntar. nitidez, el contraste y la saturación. Estos parámetros son seleccionados desde un menú de la cámara y te permiten intervenir ya en el momento del disparo sobre el rendimiento de la imagen. Sí. Pero en este caso también, yo creo si quieres conseguir resultados más correctos y exactos, es mejor realizar una intervención de postproducción, ya sea porque la pantalla del ordenador te permite una mejor visión de las imágenes respecto a la de la cámara de fotos, o sea porque precisamente hay unos parámetros de ajuste un poco más articulados y que te permiten intervenir de forma más eficaz sobre tus imágenes. Está bien, pero ¿me prometes que este discurso de la postproducción lo trataremos más adelante? Sí, ya lo veremos. Vendrá un colega que te explicará todo del mundo de la postproducción. Espera, ¿por qué un colega tuyo? ¿Por qué tú no? Bueno, estará un colega mío porque en los próximos días estaré un poco liado. Está bien. Escucha. Y este anillo de enfoque sé que tiene que ver con los modos de exposición, ¿correcto? Perfecto, se encarga efectivamente de ajustar los modos de exposición. ¿Y cómo se usa correctamente? Bueno, con el anillo de enfoque podemos indicar a la cámara cuál es el modo a utilizar, es decir, podemos decidir cómo configurar el tiempo y el diafragma. Si reglamos el anillo de enfoque sobre M, que está por manual, nosotros decidimos qué tiempo y qué diafragma utilizar, y entonces indicaremos a la cámara cómo exponer la fotografía, decidiendo cada elemento de la exposición. Al contrario, utilizando el modo A, esta que ves marcada aquí. ¿La A qué quiere decir? Está por Aperture. Espera, ahora tengo una posibilidad por fin de enseñarte algo. Aperture. Dilo. Aperture. Bien, seguimos. Bueno, de hecho, Aperture está por apertura del diafragma, y gracias a este modo puedes ajustar el diafragma y hacer que la cámara elija el tiempo más indicado para las condiciones de luz presentes en el momento. Luego hay este otro modo. Está indicado por la letra T, la cual está por prioridad de tiempos, y funciona como la prioridad de los diafragmas. La única cosa es que en este caso tú regulas el tiempo, y la cámara decide automáticamente qué diafragma utilizar basándose en las condiciones de iluminación que encuentra. Tanto en un caso como en el otro, de todos modos, ten cuidado porque debes siempre controlar qué tiempo o qué diafragma está seleccionando la cámara para evitar fotos movidas o con una profundidad de campo no adecuada al tipo de sujeto que estás encuadrando.
¿Me puedes hacer un ejemplo de cuándo utilizarías, por ejemplo, el té? Por ejemplo, el T lo utilizaría en situaciones en las que está más interesado en congelar sujetos o movimientos, o cuando quieres estar seguro de que tú no vayas a mover la cámara. Entonces el tiempo es el parámetro fundamental que hay que ajustar para tener una foto correcta. En ese caso, tú ajustas el tiempo y la cámara elige el diafragma de manera independiente, según las condiciones de luz, y no acabará influenciando tu fotografía. Si en lugar de seleccionar prioridad de tiempo escoge la de los diafragmas, esto es aconsejable en situaciones en las que, como en un paisaje, quieres una profundidad de campo muy extendida, pues en ese caso ajustas el diafragma y te despreocupas del tiempo, ya que los sujetos están todos parados. Por lo que atañe a la P, esta es otra letra que encuentras aquí atrás, sirve para seleccionar el modo Program, es decir, la cámara en este modo elige automáticamente el tiempo y el diafragma a seleccionar, basándolo solo en el exposímetro. Por lo demás, le dejas hacer todo a la cámara. Sí, pero así no corro el riesgo de tener unas fotos equivocadas. Por ejemplo, la cámara no sabe si yo estoy fotografiando un niño que corre o quizás un paisaje en el que... Sí, de hecho el problema está justamente aquí. Utilizando el modo Program no puedes indicar a la cámara el tipo de sujeto que estás fotografiando. Igualmente en muchas cámaras ves como también sobre esta, en la virola encuentras otros símbolos. Es cierto. ¿Qué son? Son modalidades de exposición específicamente indicadas para unos tipos de fotografía. ¿Ves? Hay símbolos que indican el tipo de fotografía. Por ejemplo, tenemos el paisaje, el retrato o la foto macro. Y seleccionando una de estas modalidades, la cámara utilizará los parámetros más adecuados para este tipo de fotografía. Por ejemplo, si fotografiamos un paisaje o seleccionamos el modo paisaje, la cámara intentará utilizar diafragmas lo más cerrados posibles, de modo que se extienda la profundidad de campo. Si al revés fotografiamos un evento deportivo y seleccionamos el modo deporte, la cámara intentará utilizar unos tiempos rápidos para bloquear los sujetos en movimiento y dejará en segundo plano la selección del diafragma. ¿Te dije alguna vez que jugué al fútbol americano durante 16 años? No. Sí. Entonces, ¿cuándo me sacarás una foto haciendo así? ¿O al baloncesto? Sí, está bien, Anthony. Programas automáticos. Entonces es una buena invención esta. Sí, bueno. Pero no me pareces muy entusiasta. No, porque igual ya sabes lo que pienso. Creo que los programas automáticos no te dejan la libertad de tomar tus decisiones para hacer la foto. Sobre todo alguien como tú, que está aprendiendo a fotografiar y que ya tiene unas nociones, creo que sea capaz en muchas situaciones de determinar solo cuál es el tiempo y el diafragma más adecuado para realizar una foto, ¿no te parece? Entonces, ¿estás diciendo que debería poner la cámara en manual y hacerlo todo yo? Sí, como elección podría utilizar el manual, aunque en algunas ocasiones puedas utilizar también un semiautomatismo. Te permite agilizar las operaciones y seguir teniendo un control sobre el tiempo y diafragma, tanto utilizando la prioridad de tiempos como la prioridad de diafragmas. Reducirás el tiempo necesario para ajustar la cámara y sabrás siempre lo que estás haciendo en tu exposición. Sí, pero ¿cómo hago para subexponer o sobreexponer en condiciones difíciles, como en la nieve? Bueno, para condiciones especiales, como ya hemos dicho antes, donde no se necesita seguir las indicaciones del exposímetro, sino intervenir personalmente modificándolas, en las reflex está previsto un comando que permite sobre o subexponer hasta 2 stops, y esto sirve de hecho para ir contra las indicaciones del exposímetro en situaciones como en la nieve o en la playa, o en presencia de luminosidades fuertes, o al revés, con sujetos muy oscuros. Pues si lo he entendido bien, puedo poner la cámara en manual, donde yo tengo el control total, o puedo utilizar unos semiautomatismos y así puedo ser un poco más rápido, ¿es así? Sí, perfecto, esa es la clave, el objetivo. Entonces, cambiando de tema, a mí, sobre todo si estoy de vacaciones o cuando paseo, me gusta fotografiar también monumentos, arquitecturas. ¿Puedo considerarlos sujetos? Claro, considera que gran parte de la fotografía se dedica específicamente a la foto de arquitectura. Muchos profesionales, como actividad principal, se dedican exclusivamente a la fotografía de arquitectura. Entonces la pregunta es, ¿puedo utilizar mi reflex para fotografiar arquitectura de manera profesional? Sí, puedes utilizar tu reflex para fotografiar arquitectura, sin duda. Ocasionalmente, por supuesto, te encontrarás un poco limitado, porque a menudo hay problemas de difícil solución para una reflex de 35 mm normal. Se precisan aparatos un poco distintos y seguramente no transportables en tu mochila. Entonces, como esos monstruos Hasselblad o Mamiya, ¿no? Sí, el lenguaje específico se trata de aparatos de cuerpos móviles, los llamados bancos ópticos que permiten variar la posición entre el plano en el que se produce la imagen y lo que incluye la óptica. Esto permite solucionar los problemas cuando estamos en espacios restringidos, por ejemplo,
Si debes fotografiar un edificio, estás obligado a apuntar con tu cámara hacia arriba y esto conlleva que las verticales vayan en fuga y entonces confluyan hacia arriba. Mientras si lo haces caso, en las revistas de arquitectura siempre ves edificios fotografiados con las verticales bien rectas. Esto es posible gracias a los movimientos de basculamiento y descentramiento que se pueden realizar con estas cámaras que permiten precisamente controlar la perspectiva. Espera, me perdí un momento. Entonces, ¿qué es este basculamiento y descentramiento? Sí, ¿qué son? Son los movimientos que es posible realizar con estas cámaras. Es decir, el poder mover las dos placas que contienen la óptica y en la que está la película o el sensor digital de manera independiente la una a la otra. Gracias al basculamiento se puede controlar tanto el rendimiento perspectivo y entonces evitar fotografiando un edificio que las verticales vayan confluyendo hacia arriba, como también la profundidad de campo, de manera que el sujeto está totalmente enfocado, aunque esté dispuesto a distintas distancias de la cámara. Y el descentramiento, a su vez, se utiliza para corregir la perspectiva, pero también a veces para evitar obstáculos presentes ante nuestro sujeto sin tener que mover del eje del edificio. Interesante. También existen objetivos para la 35 mm que ofrecen la posibilidad de basculamiento y descentramiento. Claramente están un poco más limitadas en la posibilidad de corregir estas deformaciones. Bueno, entonces yo también puedo montar estos objetivos en mi reflex, ¿verdad? Sí, claro, puedes hacerlo. Bueno, salen bastante caros. Si te los puedes permitir, seguramente son útiles. Si quieres, lo tratamos en otro momento. Perfecto. De todas maneras, aparte del aspecto técnico, una de las cosas que me interesa mucho es tu aproximación a la fotografía de la arquitectura, tu filosofía. Pues mira, fotografiar arquitectura significa también comprender el tipo de edificio que se fotografía. Mira, todo edificio tiene una función para la que ha sido diseñado. Puede ser un lugar de culto, una escuela, en fin. Existe una función para la que el arquitecto lo ha diseñado y que define sus características. Además, también otra característica importante puede ser el entorno en el que está introducido este edificio. Seguramente el arquitecto ha realizado un estudio sobre la luz que lo incida en los distintos momentos del día. El fotógrafo debe aprender a reconocer estas características y a reproducirlas también en las imágenes que va a fotografiar. Entonces se trata de poder comprender el contexto del edificio y destacarlo, o también escoger los momentos del día más adecuados. ¿Te acuerdas de cuando hablamos del Palacio Strozzi? Sí. Puedes destacar las características del edificio aprovechando la mejor luz. ¿Y si yo quisiera introducir una persona en el interior de esta fotografía de arquitectura como mi mujer? Un hermosísimo edificio y ella justo en el centro, ¿qué hago? Pues si hablamos de fotografía de arquitectura, quizás sea mejor que dejes a tu mujer fuera de las tomas. También porque no hablamos de fotos recuerdos, sino de fotos de arquitectura. En este tipo de fotografía, la presencia humana debe servir, en todo caso, para contextualizar el edificio. No debe ser un elemento molesto o que no esté relacionado con el mismo edificio. No puedo decir que ella es una molestia en la foto. Pues sí, déjala en el hotel con el equipamiento de sobra. Cuando vas a sacar fotos de arquitectura, céntrate en el edificio. Y solo si las necesitas, introduces las personas. Si estás en el interior de una mezquita y hay una persona rezando, en este caso entonces sí, la presencia humana sirve y es un elemento comunicativo de tu imagen. Entonces, recapitulando... Recapitulando, en esta clase hemos tratado las modalidades de exposición, tanto las automáticas como las semiautomáticas, cuáles son los casos en los que es aconsejable utilizar una en lugar de la otra y también el tipo de aproximación que se debe tener en las fotos de arquitectura. Entonces deberías tener todos los elementos ahora para fotografiar y volver a casa de tu viaje con un buen reportaje. Diría que sí. Bueno, ahora vete, dispara y vuelve para enseñarme las fotos. Nos vemos. Gracias.